En este video vamos a ver otro de los métodos de cálculo de raíces de ecuaciones que estábamos estudiando en matemática superior. En este caso, el método se llama de Newton-Raphson. Primero les voy a explicar geométricamente qué es lo que propone este método. Tenemos acá una función en un intervalo AB, ¿sí?, que cumple las condiciones de Bolzano. ¿Ven? Este sería el A, la f de A es negativa en este caso y la de B es positiva. Y aquí está la raíz alfa. Este método propone tomar un valor del intervalo, que lo vamos a llamar x sub 0, y trazar por el punto x0, f de x0, que es este, la recta tangente a la curva. Yo acá la voy a dibujar en color rojo, una porción de la recta, hasta donde corta al eje X. Este punto lo voy a llamar x1, es la siguiente aproximación. Y ahora hago lo mismo. Por el punto x1, f de x1, trazo la recta tangente, que en este caso es la azul, y donde corta el eje X lo llamo x2. Y así sucesivamente voy trazando las diferentes rectas tangentes y donde cortan al eje X es el nuevo valor aproximado de la raíz. Como vemos, se va acercando esta sucesión a la raíz alfa. Y por decirlo de alguna manera sencilla, la recta tangente va siguiendo la forma de la función. Por lo tanto, este método suele ser bastante rápido. Pero la justificación formal ya la veremos más adelante. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar la fórmula iterativa para poder ir obteniendo estos valores de x. Aquí tenemos nuevamente el gráfico de referencia. ¿Y qué es lo primero que teníamos que hacer? Obtener la recta tangente que pasaba por x0, f de x0. Recuerdan ustedes de geometría analítica que esta es la ecuación de una recta cuando se conoce un punto cualquiera, que yo acá lo llamé x0 y 0, y tiene pendiente m. Bueno, en el caso de la recta tangente, que es la que estamos por encontrar ahora, la pendiente va a ser la derivada de la función en el punto. Con lo cual nos va a quedar escrita la ecuación de esta manera, ¿sí? ¿Y qué teníamos que hacer con esta recta, que en el gráfico es la roja? Buscar dónde corta el eje X. ¿Cómo se hace eso? A la Y le doy valor 0 y a la X la voy a llamar x1. Y de acá, ¿qué tenemos que hacer? Despejar este nuevo valor x1. Primero habrá que pasar la f' dividiendo y por último el x0 que está restando va a pasar sumando. Entonces obtenemos este despeje. Ahora, ¿qué hacemos? Trazamos la segunda recta tangente, la que pasa por x1, f de x1, que es la azul. Ahí la escribimos, igual que antes, buscamos la intersección con el eje X, como se hacía, dándole a la Y valor 0, y el valor de X lo vamos a llamar x2, ¿ven? Como está acá. Ahora de esta despejamos el x2, igual que hicimos antes, esto pasa dividiendo, el x1 sumando, con lo cual obtenemos esta expresión. Si nosotros comparamos esta con esta, podemos ya generalizar qué pasaría con un x sub n más 1. Sería igual al xn, que es el inmediatamente anterior, menos la f del xn sobre la f' del xn. Esta es la fórmula iterativa de este método de Newton-Raphson. Bueno, acá tenemos la fórmula y voy a enunciar algunas condiciones que pide el método. Hay dos tipos de condiciones, unas que son necesarias, es decir, se tienen que cumplir sí o sí para poder aplicar este método. ¿Cuáles son? Una es la condición de Bolzano, las condiciones, mejor dicho, que se cumplen ahí las dos que escribimos, los signos de f de A y f de B distintos y continua en el intervalo cerrado. Esto es para garantizar que realmente haya una raíz donde estemos trabajando. Pero además, este método nos pide una condición extra, que la f' sea continua en el intervalo abierto. Recuerden que vamos a estar trabajando con rectas tangentes. Con esto ya se podría aplicar el método. Sin embargo, hay otras 4 condiciones que se llaman suficientes, que las dedujo Fourier, y son estas.
X0 dice cercana a alfa. Este término cercana no es muy preciso, porque, como ya veremos en un teorema, dependerá mucho de la función, o sea, cuanto más cercana esté, más nos va a asegurar la convergencia, ¿sí? Sin embargo, hay casos, aunque se tome a 100 unidades de distancia o 1000 o más, igual converge. Por eso esta no es una condición necesaria, pero sí es suficiente. Lo mismo que esta otra, que muchos creen que debería ser una condición necesaria, no es así. Nosotros podemos tener valores del intervalo que anulen la derivada primera, pero no necesariamente van a ser los x de la sucesión, ¿sí? Sin embargo, asegurarse que la derivada no se anule va también a asegurarnos la convergencia a la raíz que queremos. Ya vamos a ver esto y charlarlo en algunos ejemplos. La derivada segunda, distinto de cero, para que no haya cambios de concavidad y tampoco muy grande, también para que la tangente, la recta tangente, no se nos vaya muy lejos. Y esta última condición, que también está demostrada en el apunte teórico de dónde sale, nos dice que hay más probabilidad de converger a la raíz si la x0 tiene el mismo signo tanto en f como en f segunda. Sin embargo, aunque esto no se cumpla, como ya les dije, estas cuatro son únicamente condiciones suficientes, pero no necesarias. Dicho esto, vamos al primer ejemplo. ¿Se acuerdan esta función que ya estuvimos trabajando con los otros métodos? Bueno, ¿cómo la vamos a resolver por Newton-Raphson? Por un lado necesitamos, el intervalo era el 1, 2, ¿sí? Y necesitamos la derivada primera, que en este caso es muy sencilla de calcular, la de e a la x es e a la x, la de 4 es 0 y la de x es 1. Y ahora, ¿qué podemos hacer con esta derivada? Bueno, vamos a escribir la fórmula iterativa, empezando de x0 igual 1, ¿sí? La fórmula iterativa, aquí la escribo, era el anterior menos la f del anterior sobre la f' del anterior. En este caso, concretamente, ¿no? Como la función es esta, acá se hace todo este cálculo con el x anterior que vale 1, y la f', que aquí la teníamos, e a la 1 más 1. Bueno, haciendo toda esta cuenta, obtenemos el siguiente valor. Como nosotros tenemos que iterar hasta que el error sea menor o igual a 10 a la menos 2, todavía falta. Hagamos otra. Hacemos lo mismo con la fórmula iterativa, reemplazamos los valores y se obtiene este. ¿Qué podemos observar aquí? La diferencia entre estos dos ya es menor que 10 a la menos 2. Con el criterio de paro podemos asegurar que estamos a una distancia de la raíz también menor a 10 a la menos 2. En solo 2 iteraciones logramos el mismo error que bisección había logrado en muchas más. Regula falsi también, no en tantas, pero más que estas, punto fijo lo mismo, ¿sí? Y esto no es casualidad, no es que yo elegí el ejemplo a propósito, sino que en la mayoría de los casos es lo que va a ocurrir. Este método suele ser mucho más rápido, en 2 o 3 iteraciones generalmente va a darnos muy buena precisión. Bueno, justamente ahora vamos a hablar un poquito de la parte teórica. Si tenemos una función continua en el intervalo cerrado, donde tiene una raíz, justamente alfa, ¿sí? Que f de alfa es 0 y f' de alfa distinto de 0, o sea, me está hablando de una raíz simple, la sucesión xn converge a dicha raíz tomando cualquier x0, fíjense, de un entorno de alfa menos delta hasta alfa más delta, ¿sí? Para un delta positivo. Esto está demostrado en el apunte teórico, lo pueden consultar, acá está gráficamente lo que significa. Si nosotros tomamos un x0 de este entorno, podemos asegurar entonces que la sucesión converja a la raíz. Por eso una de las condiciones justamente que decía, cuanto más cercano esté el x0 alfa, más seguridad vamos a tener de que converja, ¿sí? Porque nosotros no sabemos bien cuánto vale este delta. Sí sabemos que va a existir algún delta que cumpla esto, pero cuanto más cercano esté, más seguridad tendremos. Pueden consultar la demostración. Y el orden y radio de convergencia de este método
¿Se acuerdan que la definición nos decía un límite de n tendiendo a infinito, alfa menos xn más 1 sobre alfa menos xn a la p, que da de un valor finito? Bueno, esto se logra con p igual 2. Quiere decir que en este caso tenemos un método de convergencia cuadrática, de orden 2. Y el radio es este valor que está acá al lado, ¿no? Pero no nos interesa mucho el radio. ¿Por qué? Porque lo primero que definía la rapidez de convergencia era el orden. Hasta ahora los tres métodos anteriores eran de orden 1 y este es el primero que estamos viendo de orden 2. Por eso es que este justamente va a ser el más rápido de todos. Esto también lo pueden consultar en el apunte, está la demostración teórica. Ahora vamos a ver este ejercicio. Nos dan esta ecuación que tiene una raíz entre 0 y 1 y nos piden que utilicemos Newton-Raphson partiendo del 1 e iteremos hasta que se pueden asegurar 8 decimales, ¿sí? Hay que elegir un criterio de paro, justificar por qué, y luego una segunda parte del ejercicio nos pregunta qué ocurre si en vez de partir del 1 partiéramos del 1.15. Y ahí dice explique conceptualmente. Por ahora no sabemos a qué se refiere, ya vamos a ver. Bueno, comencemos. Esta es la función que nos habían dado, ¿sí? Nosotros vamos a calcular la derivada, que la necesitamos para la fórmula de Newton-Raphson. Y lo que yo voy a fijarme es que esta derivada es mayor a 1 en el intervalo 0,1. ¿Por qué me interesa saber esto? Porque si esto es cierto, se podía utilizar como criterio de paro el que decía que el módulo de la f del xn fuera menor que el epsilon, ¿sí? Entonces nos podemos guiar por esto. Podemos parar cuando la función en algún xn cumpla ser menor que el epsilon fijado. En este caso, recordemos que el ejercicio pedía un epsilon de 10 a la menos 8. Bueno, acá tenemos la fórmula, acá arriba, iterativa que hay que utilizar. Y había que partir del x0 igual a 1, ¿sí? Bueno, comencemos. Ustedes pueden revisar las cuentas. ¿Cuánto va a dar el x1? Aquí esta sería la fórmula. Haciendo el cálculo van a ver que da 0,5. ¿Todavía hay que seguir o no? Vamos a calcular la f de x1. Si es 0,474, todavía no puedo parar. Yo voy a parar cuando esto sea menor que el epsilon de 10 a la menos 8. Sigamos entonces. Calculemos x2. Obtenemos este valor. A ver cuánto vale el módulo de f de x2. ¿Ven? Se va haciendo más chiquita porque yo me estoy aproximando a la raíz. Pero todavía este número dista mucho, ¿sí? Del 10 a la menos 8. Sigamos otra más. x3. Bueno, haciendo el cálculo ya lo puse directamente, obtengo este valor y la f de x3 ahí sí se cumple, que es 0,43 por 10 a la menos 8. O sea, esto es menor que una vez 10 a la menos 8, con lo cual acá podemos parar. Podemos garantizar entonces estos 8 decimales, ¿sí? Bien, por acá entonces no hubo nada raro. En 3 iteraciones logramos una muy buena precisión, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos con este método. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar el valor inicial, ¿sí? En este caso, recuerden, habíamos partido del 1 y en 3 iteraciones llegamos a la raíz. Ahora tenemos que partir del 1.15, decía el ejercicio. ¿Qué pasa si calculamos el x1 partiendo de 1.15? Hacemos la misma cuenta que antes, nada más que con el 1.15. Y miren, nos da un valor que ni siquiera está en el dominio de la función, porque esta función tenía un logaritmo. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué? Variando tan poquito el valor inicial, se nos fue tan lejos. ¿Qué habrá pasado? Para poder responder tenemos que pensar un poco cómo es esta función. Yo acá les pongo la gráfica de cómo era esta función. Ven que ahí estaba la raíz de 0,6 y pico que habíamos encontrado, ¿sí? Después acá tiene otras raíces posiblemente. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando nosotros partimos del 1, que ahí funcionó todo bien, trazamos la recta tangente a la curva por el punto 1, ahí está el 1, f de x1, y
el primer valor que habíamos obtenido fue el 0,5, ¿no? Y después, a partir del 0,5, en 2 pasos más, ya nos acercamos con bastante exactitud a la raíz. En cambio, acá, que en vez de partir del 1, partimos 1.15, que acá en este gráfico, ¿sí? Estaría más o menos acá el 1.15, ¿qué ven ustedes que hay ahí muy cerquita? Hay un mínimo relativo. O sea que la derivada es tan pequeñita, ¿sí? Es tan pequeñita, decreciente es, que justamente al trazarla por aquí, ¿dónde cortó al eje? Acá no se llega a ver, porque fue mucho más lejos, fue en el menos 18,5. Si yo partiera de un valor más acá, se cortaría al contrario, ¿no? Para la derecha. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de acá? Por un lado, sacamos como conclusión que el x0 era cierto, que nos decían cuanto más cercano a la raíz, era mejor, ¿sí? En este caso, con el 1 no hubo problema, ya me alejé un poquito más, ¿vieron? Ya esto no funcionó. Pero además podemos sacar otra conclusión. ¿Por qué pasó esto aquí? Tal vez si yo me iba más lejos por acá no había problema. El tema es que acá hay un mínimo relativo. Entonces, ¿qué pasa? Pasa esto, la pendiente cerca de un mínimo, la pendiente de la recta tangente me refiero, es muy baja, con lo cual es bastante horizontal y va a cortar al eje X lejos, ya sea para la izquierda o para la derecha, depende sea el caso. Por eso no conviene partir de valores que estén cerca de algún extremo, porque nos vamos lejos y por ahí termina siendo una sucesión divergente o converge directamente a otra raíz, que no es la que uno quería, más cercana al punto inicial. ¿Sí? Hay que tener cuidado con esto. Bueno, acá hay otro ejercicio, que a ver si ustedes lo intentan hacer, como siempre les digo, pueden pausar en este momento el video, tratar de hacerlo y luego retoman a ver si coincidimos. ¿Les parece? Acá voy a poner la solución. Partiendo del 1.1, yo obtuve esto. A ver si ustedes también. Llego a una raíz que hay en el 783 más o menos, todavía no hay mucha precisión, pero 10 a la menos 2 sí podríamos asegurar. Bien. Ahora, ¿esta es la raíz más cercana? Si yo pruebo con otro valor, miren lo que pasó. No sé si ustedes habrán probado con el 2. Yo acá encontré otra. Encontré una raíz que estaba mucho más cerca del 1.1 que la que localizó el 1.1. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasó? Ahí tenemos la función por las dudas. ¿Qué significa? Significa que la raíz que localizó el 1.1 no era efectivamente la más cercana porque acá yo encontré otra. Y si nos fijamos, lo que habíamos comentado antes, miren la derivada. Menos 0,51. Esta es una derivada muy baja. Por eso fue que del 1.1 se fue lejos a otra raíz. ¿Sí? Porque se fue justo a un valor donde cerquita había otra raíz, termina convergiendo esa otra. En cambio, partiendo del 2, ya la pendiente, ven, es más grande. Y ahí sí, del 2 se fue al 1,9, al 1,89, terminó convergiendo a la raíz más cercana a este valor. Lo mismo yo también probé con otro valor. Probé con el 1. Partiendo del 1, miren qué ocurrió. Partiendo del 1 terminé en otra raíz distinta a las dos anteriores. En una raíz que estaba acá, antes del 0. ¿Y esto también por qué ocurrió? Y bueno, si nos fijamos, ¿ven? También era bajita. Se ve que ahí, cerca del 1, del 1,1, hay un extremo que hace que los valores cercanos tengan derivada baja. Y en este caso se me fue al menos 18, lo que pasa es que después de a poco fue volviendo, ¿no? Y terminó convergiendo a esta raíz, que no era la que uno quería, tal vez, la más cercana al 1. Entonces vamos a interpretar un poquitito. La función era esta. Si uno la grafica, que acá les muestro, la función es así. Aquí tenemos, ahí están las tres raíces que habíamos visto. Una estaba en el 780 y pico, ¿sí? Y acá no se llega a ver, voy a ampliar ahora esta zona, voy a ampliarla para que ustedes vean, acá está, mejor, las otras dos raíces, ¿no? La que estaba antes del 2 y la del menos 0,23 creo que era. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió con los valores iniciales? Nosotros primero probamos
esta verde, es la que obtuvimos con el 1.1. Justamente partiendo de 1.1 nos dio una derivada, una pendiente, ¿sí? Que cortó después cerca del 7, 8. Se fue a la raíz última. Cuando partimos del 2, que ahí la derivada es esta que yo marqué acá en amarillo, no sé si se ve, ahí enseguidita ven que es una recta mucho más vertical, enseguida convergió a esta raíz que era la más cercana, ahí no hubo problema, eso fue partiendo de x0 igual 2. Y cuando partimos del 1, se ve que el 1 está entonces un poquito antes de este máximo y el 1.1 está un poco después, porque fíjense que acá está inclinada. Esta sería una recta creciente, mientras que la verde era decreciente. Bueno, esta que está en rojo, que es partiendo del 1, ¿qué pasó? ¿Dónde cortó? Se nos había ido creo que al menos 18, habíamos dicho, y después de a poco fue volviendo y terminó convergiendo a esta raíz, ¿sí? Y no a esta que era la más cercana en teoría. Bueno, aquí tenemos entonces otro ejemplo más en el cual reafirmamos el hecho de tomar x0 cercanos a la raíz o de no tomar x0 próximos a extremos donde la derivada sea muy pequeñita. Bien, ahora vamos a hablar de esta variante. Es una variante de Newton-Raphson. ¿Para qué casos? Para aquellos casos donde la función tenga productos, cocientes, función compuesta y la derivada tenga una expresión bastante engorrosa. ¿Sí? Para no tener que estar evaluando el f' en el xn, porque Newton-Raphson acá ponía xn, a von Mises se le ocurrió dejar fija esta. O sea, esto va a ser una constante, porque siempre va a ser la misma, la f' de x0, ¿no? Esto agiliza los cálculos, pero ¿a costa de qué? Ya vamos a ver. Primero interpretemos geométricamente qué sería. A ver, nosotros teníamos acá una función, el x0, aquí está. La primera recta tangente no varía, es exactamente el primer paso, es el mismo que hace Newton-Raphson, o sea que el x1 es idéntico. Pero aquí, cuando uno va a calcular el x2, acá cambia. ¿Por qué? Porque en vez de estar usando el f' de x1, vamos a seguir usando el f' de x0. ¿Qué significa eso? Que vamos a estar trazando una paralela a la primera recta tangente. Acá tenemos el x2, luego el x3. ¿Se dan cuenta que esta sucesión de valores, si bien va a converger a la raíz, lo hace mucho más lento que Newton-Raphson? Acá tenemos un ejemplo justamente para comparar, el mismo que habíamos hecho antes, pero ahora pidiendo un epsilon de 10 a la menos 8. Por Newton-Raphson, fíjense, en la iteración 4 ya tenemos los mismos decimales. Es más, si yo me fijaba por el criterio de la f del xn, ya podía haber parado en la tercera, En la tercera. Depende del criterio de paro elegido. Así que en la tercera o cuarta. Pero por el método de von Mises requiere 7, el doble, prácticamente el doble. ¿Sí? Entonces, ¿qué ventaja tiene von Mises? Que los cálculos son más sencillos en cada paso, pero requiere más pasos. Newton-Raphson requiere menos, pero hay que ir evaluando la derivada en cada paso, ¿sí? Acá, en esta, la derivada está puesta, pero en realidad yo no la usé, Quedó porque quedó de la tablita. Pero acá solamente se usó solo el primer valor. Están hechos los cálculos todos con la primera, nada más. Bien, ¿y qué pasa con las raíces múltiples? Porque hasta ahora nunca hablamos de raíces múltiples. Todos los métodos que nosotros vimos hasta ahora pedían Bolzano, ¿sí? Y eso garantizaba la existencia de una raíz simple. Hay métodos que no las van a poder localizar, porque una raíz doble, por ejemplo, ya sabemos que no cambia justamente el signo de la función, ¿no? Algunos dicen toca y rebota en el eje para el mismo lado. O sea que bisección no la puede calcular, regula falsi tampoco, ¿sí? Entonces, vamos a ver, Newton-Raphson, si ustedes prueban en algún ejemplo que tenga raíz doble, van a ver que sí la calcula. Pero, ¿cómo la va a calcular? La fórmula de Newton-Raphson común que usamos hasta ahora, las halla, pero con convergencia lineal, o sea que es más lento, ¿sí? Es más lento. Sirve, pero no converge tan rápido. Sin embargo, hay unas modificaciones que se le puede hacer
para que siga teniendo convergencia cuadrática. Una es la siguiente, es anteponer en el segundo término, ¿ven?, el valor de la multiplicidad. O sea, si es una raíz doble, yo acá le pongo un numerito 2. Si fuera triple, le pongo un 3, etc. Esta fórmula se puede demostrar que sigue teniendo convergencia cuadrática. ¿Sí? Ahora enseguida lo vamos a ver en un ejemplo. Esto, por supuesto, está demostrado en el apunte también para el que lo quiera leer. Esta es una manera, pero ¿cuál es el inconveniente principal de esto? Que yo de antemano tengo que saber el orden de multiplicidad. Fíjense, si uno a veces ni tiene idea de cuál es la raíz, menos va a saber si es doble, triple, ¿no? Entonces esto solamente queda reservado para aquellos casos en los que se conozca el valor de multiplicidad de la raíz, que es muy raro que se sepa, bueno, salvo en un ejercicio que esté preparado, ¿no? Entonces hay otra forma también de mejorar la convergencia. ¿Cuál es? Definiendo esta nueva función. Si yo a f de x la divido por f', ¿sí?, y ahora aplico Newton-Raphson sobre esta función u, la raíz que era doble ahora se va a volver simple. Con lo cual me va a quedar esta fórmula. Claro, es una fórmula más compleja, por supuesto. Interviene la f', la f segunda, ¿sí?, más cálculos. Para una función que venga ya sofisticada, esto es mucho más incómodo, ¿no? Pero esto mejora justamente la convergencia. También pueden encontrar la demostración en el apunte teórico. Yo ahora lo que les voy a hacer es mostrar un ejemplo práctico. Si tenemos esta, que es bien fácil, ¿sí? Fíjense que esto es un trinomio cuadrado perfecto, esto es x cuadrado menos 2 todo al cuadrado. Tiene una raíz doble en raíz de 2 y también otra en menos raíz de 2. Pero vamos a concentrarnos en esta, en la positiva. Si yo calculo, acá lo tenemos de nuevo, por Newton-Raphson común, o sea, el método original, sin la modificación para raíces múltiples, me quedaría en este caso concreto esta fórmula, ¿sí?, simplificando, o sea, acá iba la f y abajo la f', pero simplificando queda así. Y las iteraciones, las primeras, son estas. Lleva bastante para lograr una precisión, por ejemplo, de 10 a la menos 9, lleva varios pasos más. Es convergencia lineal. Ustedes pueden hacerlo. Si yo le hago la primera modificación, que se acuerdan cuál era, de poner acá un numerito 2, pero en este caso porque yo sé que es doble, si no, no podría, la fórmula nos queda de esta manera, ¿sí? Igual que antes, ¿sí?, pero en vez de acá un 4, acá un 2, porque le multipliqué por 2. Con esta fórmula, miren lo que dan las iteraciones. Ya en la segunda se logra un error menor que 10 a la menos 9. Si le hacemos la segunda modificación, que esta no necesita saber si es doble o triple, nos quedará esta fórmula y en este caso se logra en la tercera. Así que a tenerlo en cuenta cuando hagan ejercicios de raíces múltiples. Y les dejo para finalizar un ejercicio para que ustedes piensen. Es uno que está en la guía, en realidad creo que es el 28, donde es un polinomio de grado 4 que tiene 3 raíces que son enteras, ¿sí? O sea que las raíces ya las conocemos. De hecho, ustedes van a observar que, ustedes dirán, ¿cómo 3 raíces nada más si es de grado 4? Porque la raíz del 2 es doble. Así que en realidad las 4 raíces son reales, lo que pasa es que este es doble. Tenemos que aplicar el método de Newton-Raphson con los valores iniciales que ahora voy a escribir acá y ver a cuál raíz converge en cada caso, ¿sí? También en este mismo ejercicio ustedes van a poder observar que usando la fórmula común de Newton-Raphson en el 2 va a ser más lenta. Las veces que converja el 2 va a ser mucho más lenta que las otras. Y si le hicieran alguna de las modificaciones que comenté, ahí van a ver cómo se acelera la convergencia. Pueden hacer eso también. Pero más que nada, el objetivo de este ejercicio es ver si con estos valores iniciales que aparecen aquí, converge o no a la raíz más cercana. Partiendo, por ejemplo, del 5, uno que esperaría que de las 3 raíces convergiera al 4, ¿no? Bueno, me parece que sí, que con el 5 converge al 4. Ahora, con el 3, ¿a cuál irá? Porque justo está entre medio de 2, ¿no? Bueno, fíjense, háganlo y vean. Partiendo, por ejemplo, del 1, ¿a cuál irá? ¿Irá al 2, que es la más cercana o no? Partiendo del 0, ¿a cuál irá?
Partiendo de estos tres valores que son bastante cercanos uno a otro, ¿sí? ¿A quién irá de estos? Bueno, traten de probar con todos estos y sacar alguna conclusión, ¿sí? Bien, entonces continuaremos ya con el último video, que va a ser el del método de las secantes y de comparación de los distintos métodos. Nos vemos.